solo. ¿Por qué sucedió eso? Antes de la Constitución del 91, genocidio político, con funcionarios uniformados y no uniformados del Estado y narcotraficantes. Entonces, Iris, no ocultemos esa verdad, porque entonces no sabemos resolver la violencia de hoy. Hay una alianza entre sectores políticos y grandes organizaciones criminales asesinando colombianos. Y cuando algún proyecto político se atraviesa, el primero se llama Galán. Galán padre fue el que primero nos dijo a todos, yo era un muchacho, que había un narcotráfico que estaba ligado allá a sectores políticos. Uno había sido congresista de un partido e hizo leyes, Estado de Derecho, hizo leyes y mató un poco de gente. Entre esos, genocidio político sobre el liberalismo galanista en el Magdalena Medio. Mataron primero a ellos que a los de la Unión Patriótica. ¿Quién lo estimuló? Políticos del Partido Liberal. Y aquí ya sabemos los nombres. Pero mataron también a Galán. Y por eso hubo una Constitución del 91, porque se cernía una alianza entre el poder y el crimen. Y eso hay que decirlo con nombres propios. A eso me dediqué 10 años en el Senado de la República y en el Congreso. Y ninguno pudo decir que calumnié, porque la Corte Suprema de Justicia de la época tomó esas investigaciones, las ahondó, y el 35% de los senadores del primer Congreso y segundo, después de la Constitución del 91, después, terminaron presos. Entonces, ¿no está ahí la explicación? ¿Ustedes creen que en el mundo pasa que el 35% de los senadores, por no hablar de los representantes, los pone presos la Corte Suprema de Justicia y confiesan? Por eso el congresista Petro no dijo mentiras, acertó, y yo lo único que hice fue hacer algo que no hacían los fiscales, que es que el aparato de investigación sobre homicidios está hecho para un homicidio y no para la masacre. Por eso hay impunidad. Y si se recortan los procesos judiciales, señor presidente Ibáñez y Reyes, en la JEP, pues no se encuentra la verdad. Si los paras no pueden ir a la JEP, si los narcos no pueden ir a la JEP, etcétera, que llaman ahora terceros, pues simplemente no encontramos la verdad. Y el tercer eje de 3 del acuerdo de paz con la FARC se incumple y se está incumpliendo, no hay verdad. Y por eso ahora quieren hacer un referendo para que quiten el acuerdo de paz, porque se incumplió el tercero. No tiene que ver con la Constitución del 91. Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que expresa que los que hacían leyes en Colombia, Estado de Derecho, en un número crítico fundamental, porque hacen mayorías, hacen las leyes, eran paramilitares y asesinos, masacradores, o sea, genocidas? Nunca se les investigó por ser genocidas. ¿Es verdad o es mentiras? Esa es nuestra historia. Lidio la sabe, porque estuvo en ese congreso conmigo, todo eso que pasamos. Yo no sabía que mis debates iban a provocar eso. Yo creí que era 1 o 2, el Gordo García y otros, pero 35% pues ya lo había dicho Mancuso. A eso le llamo yo gobernanza paramilitar. El Estado social de derecho no se aplicó en la década de los 90 y años del siglo XXI porque hubo un régimen de facto que reemplazó la Constitución del 91, que se llama gobernanza paramilitar. Desde el Estado
con el narcotráfico, impidiendo que los derechos fundamentales que ya había herido las leyes neoliberales no se pudiera producir en Colombia. Por eso desde el 91 a la fecha, bueno, a toda la década de los 90 es la época de los paramilitares. La gobernanza paramilitar que empezó en Antioquia. ¿Verdad o no verdad? Toda mi familia se exilió y yo fui amenazado de muerte y sobreviví, no sé por qué. Porque hice el debate del 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia. Fueron las convivir, y las convivir las hizo el Estado. Las armas las entregó la Superintendencia de Seguridad. 20.000 armas que hoy no están. Entonces nos ocultamos la verdad. Sí, claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la Junta Mundial del Narcotráfico. No es colombiana, pero hay un capítulo colombiano. Y es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas. Pero dejo eso porque no es mi papel, solo que tengo... La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te mate. Vuelvo al episodio.